Gracias por conectarte a nuestra reunión online. No olvides compartir esta transmisión y prepárate para nuestro tiempo de alabanza y adoración. Comenzamos. Solo un camino, una verdad, solo una muerte que vida da. Brazos abiertos no cambiarán, invitan a toda la humanidad. ¡Qué gracia tan grande tú extiendes! Brilla por comparar, glorioso es tu amor que no termina, brilla por los siglos. Te exalta mi alma, te doy toda mi alabanza. Oh, oh, oh. Tu nombre en alto, por siempre cantaré, eres santo. Oh, 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 llenas los cielos con tu poder, cubres la tierra con tu bondad. Tu gloria, ¿quién puede comprender? Diste tu vida para salvar. ¡Qué gracia tan grande tú extiendes! Nada se compara. Glorioso es tu amor que no termina, brilla por los siglos. Te exalta mi alma, te doy toda mi alabanza. Oh, oh, oh. Tu nombre en alto, por siempre cantaré, eres santo. Te exalta mi alma, te doy toda mi alabanza. Oh, oh, oh. Tu nombre en alto, por siempre cantaré, eres santo. Oh, 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 por siempre tu nombre en alto. Por siempre tú eres santo. ¡Qué gracia tan grande tú extiendes! Nada se compara. Glorioso es tu amor que no termina, brilla por los siglos. Te exalta mi alma, te doy toda mi alabanza. Oh, oh, oh. Tu nombre en alto, por siempre cantaré, eres santo. Te exalta mi alma, te doy toda mi alabanza. Oh, oh, oh. Tu nombre en alto, por siempre cantaré, eres santo. Oh, 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 Increíble es poder adorar juntos. Te recordamos que nos puedes seguir en redes y compartir nuestra transmisión para poder alcanzar a más gente.
No olvides que tenemos reunión online todos los miércoles a las 8 de la noche. Y también todos los domingos a mediodía. Ponte cómodo y prepara tu corazón para el mensaje que Dios tiene a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia, amigos? Un placer volver a estar con ustedes a través de esta transmisión y, bueno, de alguna manera, pues ya no quisiéramos hablar de esto, de la pandemia, pero sin embargo, pues la seguimos viviendo y pues bueno, creo y espero en Dios que podamos volver a la normalidad normal, no a la supuesta normalidad a la que ya de alguna manera mucha gente ya está tratando de acostumbrarse. Creo que el deseo de Dios es que volvamos a ser libres, vivir en libertad, sin restricciones de cosas que a veces da tristeza, ¿no? Que la gente no se cuida, sino que tiene miedo. Y el miedo pues no es algo que venga de parte de Dios. El temor no es cosa de Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que esperamos volver a esa normalidad y volver nuevamente a congregarnos. Pero yo creo que si regresamos nuevamente a congregarnos, creo que tenemos que cambiar nuestra dinámica, la forma en que las congregaciones hemos trabajado. Yo creo que debe de cambiar. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando y nosotros también debemos de cambiar y adaptarnos a las necesidades de la gente. Y quiero hacer énfasis en esto: adaptarnos a las necesidades de la gente, no a las condiciones que nos quieran imponer. Nosotros no vivimos pues para agradar a nadie más que a Dios. Y la forma en la que necesitamos vivir, pues tiene que ser una forma de vida agradable a Dios. Y eso debe de ser el eje central de nuestras vidas, agradar a Dios. Así que yo quisiera leer una porción de la Escritura. Yo he dicho que necesitamos a Cristo, no vacunas. Sin embargo, pues bueno, hemos escuchado reportes tristes, lamentables, de personas que ya se vacunaron. Y creo que la solución está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esa es la promesa de Dios. Dios puede hacer todo, absolutamente todo, y parte de eso es sanar nuestra tierra, pero la condición es simple. Si se humillare mi pueblo, y no está hablando de cualquier pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Así que creo que el paquete está sobre nuestros lomos, no está sobre el mundo, está sobre nosotros como creyentes. Y creo que necesitamos entender y reconocer que la responsabilidad de que esto cambie es nuestra. No es de los gobiernos, es de el pueblo de Dios o los que nos hacemos llamar hijos de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo creo que, bueno, pues humillarnos no resulta difícil. Orar y buscar el rostro de Dios, pues es un privilegio, no es algo difícil. Lo que creo que nos cuesta, y creo que es a todos, dice, y si se convirtieren de sus malos caminos. Yo creo que ahí es donde necesitamos hacer énfasis, cambiar. El mensaje de Jesucristo empezó con una palabra:
arrepiéntanse. Y traducido al español, arrepiéntanse es cambien, cambien. Y aquí lo que nos está exhortando el Señor nuevamente es, si se convirtieren de sus malos caminos, cambien. La clave está ahí, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Si hay un arrepentimiento, va a haber un avivamiento. Si no hay arrepentimiento, no va a haber avivamiento. Así que yo creo que esta pandemia pues nos ha dejado cosas. Y yo creo que dentro de esas cosas es que podemos ver que nos ha dejado la necesidad de un verdadero cambio a nivel de iglesia, a nivel de congregación, como usted quiera llamarle. Yo creo que hemos visto a través de esta pandemia que algo tan minúsculo, tan pequeño, yo recuerdo, ¿no?, que se nos decía que este virus mide aproximadamente entre 200 y 400 nanómetros. Es minúsculo, microscópico. Y una cosa, por decirlo así, una cosa de nada, ha puesto al mundo de cabeza. Si nosotros nos pusiéramos a considerar la grandeza de Dios y qué tan grande es el virus, pues nos tendríamos que reír. Y sin embargo, este virus nos ha hecho entender que la vida pues es pasajera. Y que por otro lado no tenemos por qué aferrarnos a esta vida. Tenemos que entender que todos tenemos que morir. Todos, absolutamente todos. ¿Por qué espantarnos? De alguna manera el Señor nos hacía reflexionar acerca de que no tuviéramos temor a quien pueda matar el cuerpo, sino a quien pueda matar el alma, a quien pueda destruir el espíritu. Y yo creo que ahí no hemos puesto atención. Estoy totalmente convencido que esta pandemia nos ha dejado pues enseñanzas valiosas. Por ejemplo, ¿cuántos mensajes de prosperidad ha escuchado usted en los últimos tiempos? ¿Cuántos mensajes de autoestima? ¿Cuántos mensajes de superación personal? ¿Cuántos mensajes de ese tipo ha escuchado usted? ¿Cuántos mensajes o cuántos eventos de sanidad ha escuchado usted en los últimos tiempos? ¿Verdad que no? Es triste, ¿no? Ahora es cuando necesitaríamos hombres que proclamen la salud, la sanidad. No los vemos y es triste. Es triste porque parece ser que todo fuera un show montado. Y no lo digo por criticar, sino porque tenemos que reconocer que necesitamos cambiar. Todos, absolutamente todos. Me incluyo yo necesito cambiar también. Necesitamos cambiar y ser verdaderamente cristianos. No de dicho, sino de hecho. Y cambiar implica que incluso nuestra dinámica de reunirnos debe de cambiar. Yo no me veo teniendo una reunión a la manera de antes. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que hay muchísima gente enferma, hay muchísima gente que ha muerto y mucha gente que está muriendo. ¿Y qué estamos haciendo por esa gente? Entonces, yo no me veo en una reunión tradicional. Yo creo que tenemos que cambiar y ser más agresivos. Más agresivos, ¿por qué? Porque sabemos que nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso. Nuestra lucha es contra espíritus, contra demonios. Aunque mucha gente no lo ha querido entender o le da miedo hablar de esa manera, pero nuestra lucha es contra demonios. Así que nosotros necesitamos entender que esto que está sucediendo, pues bueno, no viene de parte de Dios, pero Dios lo está permitiendo. O sea, tenemos que entender, no viene de parte de Dios, porque Dios no manda la enfermedad. Dios no manda esto, pero lo está permitiendo. Y tan lo está permitiendo pues que lo hemos visto, ¿no? Y hemos visto cómo muchas veces escudamos nuestra incredulidad en argumentos como, no, es que hay que obedecer a las autoridades y las autoridades dicen esto, dicen aquello. Y ahora sí nos da por obedecer a las autoridades, ¿no? ¿De cuándo acá, diría yo? ¿Qué necesitamos hacer?
Obedecer a Dios. Porque es importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hacer las cosas a la manera de Dios. Y ya dejarnos de jugar a la iglesita. Y buscar la manera de unirnos, porque esta pandemia nos ha unido. Yo por lo menos en mi caso he conocido a cantidad de pastores de diferentes tipos de movimientos o de denominaciones. Y yo les animo a que nos unamos, por lo menos en oración. La unidad del cuerpo de Cristo, hasta ahorita, en México por lo menos, no ha sido una realidad. No ha sido una realidad. Yo le doy gracias a Dios por la vida del hermano Wayne Myers, que es una de las pocas personas que ha buscar la unidad del cuerpo de Cristo. Y que tenemos que unirnos. Y hacer algo por la unidad. ¿Por qué? Porque pues divididos no vamos a lograr nada. Ya tenemos que dejarnos atrás eso de que yo soy de aquí, yo soy de allá, o yo soy de fulano, de sutano, que bueno, vemos en las escrituras que también se daba, ¿no? Yo soy de Apolos, no, pues yo de Perengano, no, pues yo de sutano. Creo que tenemos que madurar, crecer y vivir un cristianismo real, buscar la unidad del cuerpo de Cristo y ya dejarnos de mensajitos de índole, pues no sé, para endulzarles el oído a la gente, no, hablar la palabra tal cual. Y necesitamos reconocer que, bueno, yo en una plática anterior hablaba de la importancia de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque una cosa es escuchar de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Así que hay temas importantes como conocer a Dios, pero también hay otros como alcanzar a un mundo que no conoce a Jesucristo. ¿Por qué? Porque finalmente la gente está muriendo. Y si yo digo, y si esto fuera un partido de fútbol, de toda la gente que ha muerto alrededor del mundo, ¿cuántos han muerto con Cristo y cuántos han muerto sin Cristo? Ya no le pregunto a dónde se van los que mueren sin Cristo. Pero si esto fuera un partido de fútbol, yo preguntaría, ¿vamos perdiendo o vamos ganando? Tristemente, la respuesta tendría que ser, vamos perdiendo. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer algo, porque a quien más le duele que una persona se pierda es a Dios. El deseo de Dios es que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Pero ¿qué tengo que hacer yo, Señor, para poder alcanzar a un mundo que no te conoce? Para alcanzar a un mundo que te ha dado la espalda. ¿Qué tengo que hacer yo, Padre? Úsame a mí. Heme aquí. ¿Qué quieres tú que yo haga? Así que hasta nuestras conferencias tenían que cambiar, nuestras predicaciones. La manera de cómo alcanzar a un mundo que no conoce a Dios. Y animar a la gente a amar y a servir a su prójimo. Exhortar a la gente a un cambio verdadero. El propósito de esta conferencia es esto. Animarle a un cambio verdadero, auténtico. Que nos dejemos ya de jugar a la iglesita, al cristianito y vivir un cristianismo real, un cristianismo auténtico. Esto es lo que nos ha dejado la pandemia. Necesitamos ver verdaderamente a cristianos auténticos, cristianos verdaderos. Y quiero leer algunas porciones de la Escritura que nos animan a esto. En Efesios voy a leer del 4, el capítulo 4 del verso 1 al verso 6 y después me voy a saltar del 17 al 32. Dice Pablo, yo pues preso en el Señor les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí el apóstol Pablo nos exhorta. Y él dice, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno. Y nos anima a andar dignamente de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho, vivir dignamente de acuerdo a la salvación que Él nos ha regalado, vivir dignamente de acuerdo a
a la posición que nosotros tenemos delante de Él. Somos sus hijos. Andar dignamente como hijos de Dios. Después saltamos al verso 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y yo creo que aquí necesitamos reconocer la necesidad que hay en toda la iglesia, en todos los miembros, de caminar en santidad. Creo que es una de las necesidades más urgentes. Caminemos en santidad. Para mí es imposible. Y por eso quiero animarles a que dependamos del Espíritu Santo, porque solamente con Él es posible. En nuestra propia capacidad, en nuestra propia fuerza, nuestro propio entendimiento es imposible, pero para Él no. Pero no puedo yo vivir en santidad basado en mi capacidad humana, sino que tengo que aprender a depender de Él y pedirle que Él me dé la habilidad, la capacidad, la gracia de caminar en santidad. Yo solo no puedo, pero con Él todo, absolutamente todo lo puedo en Cristo. Así que nos exhorta a que ya no andemos como andan los gentiles, las gentes que no conocen a Dios. Y dice: se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Nos está llamando a la pureza, a vivir una vida pura, una vida santa, a caminar en santidad. Continúa diciendo: más ustedes no han aprendido así de Cristo, si en verdad le han oído y han sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Eso es lo que tenemos que enseñar. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que entender que leer la Biblia no es una obligación, es un deleite, es un privilegio. Y leer la Biblia no tenemos que leerla porque el pastor dice. No, ese es el error más grande. No tenemos que leer la Biblia porque nos dicen que tenemos que leerla, sino que debe de haber un deseo, una necesidad de nuestro ser por leer la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí está la vida. No necesitamos que nos estén arreando y lee la Biblia, y lee la Biblia, y lee la Biblia. Si no la lees es porque no amas a Dios. Así de sencillo. Porque Él y su palabra es exactamente lo mismo. En Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, si no leemos la Biblia es porque no amamos a Dios. No tenemos por qué estar arreando a la gente a que lean y darles programas y planes de lecturas en un año, que lecturas de esto, del otro. No, debe de haber una necesidad de nosotros, una necesidad real, un deseo auténtico de deleitarnos en su palabra, porque ahí está la vida. Y esto es lo único que puede renovar nuestra mente, quitar nuestros pensamientos y poner los pensamientos de Él. Renovar nuestra mente. Renovamos nuestra mente y va a cambiar nuestro carácter, va a cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar. Va a cambiar toda nuestra conducta. Es la única manera en que usted puede cambiar su manera de ser, renovando su mente. Y la mente no se renueva por sí sola. Tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que meditar en la palabra. Renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Nuevamente aparece la justicia, andar rectamente, y la santidad,
en pureza. Este tipo de vida es el verdadero cristianismo. Todo lo demás son cuentos de Walt Disney. Así que usted y yo tenemos el reto de empezar a vivir una vida de justeza, de justicia, en la santidad de la verdad. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablemos verdad y cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mire, una tristeza es que la gente en las mismas congregaciones, gente que se dice creyente, habla puras mentiras. No, si yo te llamé, nada más que pues, no entró la llamada. Mentira. Te fui a buscar a tu casa, pero nadie me abrió. Mentira. No, yo no tengo nada. Tú no, a mí no me diste nada. Mentira. No, si ya te pagué, acuérdate. Mentira. Es decir, estamos llenos de mentira. Y necesitamos romper con esa maldición. Hablar mentiras y mentiras y mentiras y mentiras. Me acuerdo una canción de Amparo Ochoa que decía, no, pero eso sí, mañana te lo doy. Ah, no, pero eso sí, mañana sí te pago. Mentiras. ¿Cuánta gente pide dinero prestado y no lo paga? No, en cuanto me llegue un dinerito, luego te pago. Mentira. Y de eso, si a nosotros nos molesta, imagínense cuánto le hiere a nuestro Padre Celestial. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar ya de mentir. Tenemos que cambiar. Yo tengo que cambiar. Yo le animo ahí a usted que nos está viendo ahí en su lugar, diga conmigo, yo tengo que cambiar. Y hablar con la verdad. No podemos vivir, no podemos seguir reuniéndonos, congregándonos con una bola de mentirosos o de rateros que no diezman. Ups, creo que me fui muy largo. Bueno, pues esa es la verdad. Porque si usted le roba a Dios, pues ¿qué me espero yo? Si usted le roba a Dios, seguramente me va a robar. Bueno, mucha gente lo ha hecho, pero ya no podemos continuar así. No podemos continuar con este tipo de congregaciones. No podemos continuar jugando a esta clase de vida supuestamente cristiana, que es una falsedad y una mentira. El Señor Jesucristo en muchas ocasiones a la gente les dijo, hipócritas, hipócritas. Fue fuerte, pero era necesario. No podemos congregarnos así. Yo, al menos en lo personal, no quiero regresar con gente así. Desechando la mentira, hablen verdad. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nos estamos engañando a nosotros mismos, somos partes del mismo cuerpo. Dice, airaos. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, que no les dure el enojo todo el día y no den lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje. Trabaje. Mire, es increíble. Hay mucha gente que dice, no, yo no robo, pero los kilos no los da de a kilo. Los litros no los da de a litro. Yo, por ejemplo, trabajé en gobierno y la gente veía pues qué se podía llevar a su casa, si eran hojas, si eran clips, si eran plumas, si eran reglas, si eran engrapadoras, lo que fuera. Si usted es capaz de robarse una hoja, un clip, ¿qué será si se encuentra un billete de a 500? Con mayor facilidad. Porque si es capaz de robar un clip, que no se robe uno de 500. El que hurte, no hurte más. Trabaje. Trabaje. Y dice aquí la Escritura. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hay que trabajar para tener dinero y poder ayudar a otros. Ninguna palabra corrompida salga de su boca.
Otra de las cosas que, ay, cómo me da tristeza y también me da coraje, escuchar a gente que se dice cristiana de repente decir palabrotas y se justifican, ay, se me salió. Pues claro que se te salió, las traes dentro. Lo que yo dudo es que Jesucristo esté dentro. ¿Por qué? Porque están saliendo palabrotas y están dentro. No hay comunión la luz con las tinieblas. Y no me digan que es por cultura, porque también recuerdo una persona que me queda por cultura. Qué ignorancia, por favor, qué ignorancia. De la abundancia del corazón habla la boca. No nos engañemos. No puede usted decir estas cosas cuando conoce usted al Señor. Ninguna palabra corrupta, corrompida salga de su boca. No pueden salir insultos de su boca hacia su casa, hacia su familia, a sus padres, a su suegra, a su suegro, a su familia, a sus vecinos. No puede usted, no puede usted. O si lo hace, no se diga cristiano. Por favor, no se diga cristiano. Si usted tiene empleados, trátelos dignamente. No puede usted tener empleados y tratarlos con la punta del pie. No podemos tener ese tipo de cristianos en nuestras congregaciones. Basta ya, basta ya. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Oiga, el día que lo escuchen a usted, la gente por eso dice, míralo, y eso que es cristiano. No podemos hablar nosotros de esa manera. Nuestra vida debe de ser un ejemplo. Nuestra vida debe de ser un ejemplo. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Cualquier cosa que entristezca a Dios, contrista al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Un enojo, un enfado, una pelea, una mala palabra, algo que no es digno de Dios, lo contrista, lo entristecemos, lo apagamos, lo menospreciamos. No podemos vivir ese tipo de cristianismo. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Bueno, muchas veces yo les pregunto a los hijos cuando he ido a dar conferencias a escuelas, ¿cómo son sus papás? Y todos gritan. Yo le digo, van a decir con una palabra y a la de tres, 1, 2, 3, y todos gritan a la vez, enojones. No podemos ser ese tipo de padres gritones, enojones, maldicientes, iracundos, groseros, que todo lo dicen con gritos. ¡Apúrate! ¡Rápido! ¿Qué no oyes? ¿Qué no entiendes? No podemos continuar. Quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Toda malicia. No hagamos las cosas con doble sentido. No lo hagamos de esa manera. Y continúa, antes sean buenos unos con otros. Sean buenos unos con otros. Misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Increíble, increíble. Qué bella palabra nos ha dejado el Señor en esta carta de Pablo a los Efesios. Este es el tipo de cristianismo que necesitamos vivir, usted y yo. Usted y yo. Yo lo necesito. ¿Por qué? Porque yo también quiero ser un mejor padre, un mejor hermano, un mejor amigo, una mejor persona, un mejor hijo de Dios. Hay muchas cosas que yo tengo que cambiar en mi vida. Y esta conferencia, aunque usted no lo crea, es para mí. Porque quiero ser mejor. Quiero empezar a vivir este tipo de cristianismo que necesitamos vivir para poder impactar la vida de otras personas. Que nuestra vida se antoje.
Que nuestra vida se antoje y que la gente quiera ser como nosotros, que no les estemos rogando, ándale, mira, ven, mira, que les andamos compartiendo de Cristo y la gente nos conoce y dice, para ser como tú, ni loco. Sino que nuestra vida se antoje, que nuestra vida sea la que predique y que ellos se vengan a acercar y que nos digan, ¿sabes qué? Oye, pues es que yo quiero ser como tú. Que su vida se antoje. Ese es el verdadero cristianismo, cuando la vida se antoja. Si usted ve la vida de Jesús, estudia los evangelios, se va a dar cuenta cuánta gente lo seguía y no había internet, no había redes sociales. Y cuánta gente lo seguía, pueblos enteros lo seguían. ¿Por qué? Porque su vida se antojaba. Su amor era palpable, su bondad era extrema, su misericordia infinita. Yo me imagino, yo muchas veces pienso cómo sería físicamente el Señor. Yo me imagino que era fuerte porque era hijo de un carpintero. Y me imagino que era guapo. Yo me imagino que cuando salía a la calle o iba a la plaza y las chicas de su edad lo veían, desmayaban por él. Y más escuchándolo hablar, más viendo su amor, su ternura, su bondad, su misericordia. Yo me imagino que si volteaba a ver a alguien y le sonreía, se desmayaba. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús se antoja. Pero mi pregunta sería esta, ¿y la de usted? ¿Y la de usted se antoja? ¿La vida de usted se antoja? Porque si no, le animo a que cambie de corazón. No podemos seguir viviendo una vida mediocre, un cristianismo mediocre, un cristianismo de iglesia, que nada más se porta bien cuando va a la iglesia, a la congregación, pero sale de ahí y no se distingue entre una persona cristiana y usted, no se distingue el cambio. Y debe de haber una diferencia entre una persona que conoce del Señor y una persona que no lo conoce. Y si no hay esa diferencia, es porque usted está mal. Y no lo digo con el propósito de criticar, de juzgar, pero sí necesitamos un cambio. ¿Por qué? Porque necesitamos ser nosotros el instrumento de Dios. Si yo quiero que Dios me use, yo tengo que ser un instrumento en sus manos para un uso bueno, agradable, digno. Hay instrumentos que son para un uso honroso y este debiera de ser uno de ellos. Colosenses 1, del 9 al 10 dice, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole a Él en todo. No lo hacemos para caerle bien a la gente, por favor, lo hacemos para agradar a nuestro Señor, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Conocerlo a Él. No hay cosa más preciosa que conocerlo a Él. Conocerlo a Él. Eso es algo que es fundamental. Conocerlo a Él. En la Biblia del lenguaje actual voy a leer a partir del verso 17. Dice, ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca que no entiende nada y por eso no disfrutan de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza y se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron que el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Pero eso ya no debe
Por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no permitan que esto les haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Ni deben darle lugar al diablo. Ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Quien antes fue ladrón debe de dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrán dinero para ayudar a las personas necesitadas. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Sin palabras, este es el cristianismo que necesitamos vivir. Auténtico. ¿Cuánta gente ha abandonado una congregación porque tuvo malos entendidos con otras personas? ¿Cuántas personas se han peleado entre ellos y dejan de asistir a la congregación y se enojan con Dios cuando Dios no tuvo nada que ver? ¿Cuántas personas en la congregación son santos e inmaculados? Llegan a su casa y tratan a su esposa con la punta del pie. ¿Cuántas personas muestran una cara en la congregación y en su casa son otros? ¿Cuántas personas necesitamos cambiar? Yo necesito cambiar. Y yo quiero animarle a usted que nos está viendo. Si usted reconoce su necesidad de cambio, ¿por qué no hacemos juntos una oración y le pedimos perdón a Dios? Yo quiero invitarle a que con todo su corazón y con honestidad le pueda decir a Dios, perdóname, quiero cambiar. Y que le diga a Dios estas palabras. Dígale, Padre, en el nombre precioso de Jesús, te doy gracias por tu amor, por tu bondad, por tu paciencia. Ya no quiero ser el mismo, Señor. Estoy cansado de mi manera de vivir. Estoy avergonzado de mi cristianismo. Perdóname, Padre. Ayúdame a caminar de acuerdo a la verdad que tú has establecido en tu palabra, a caminar dignamente como hijo de Dios. Ayúdame a caminar en la santidad que tú demandas. Ayúdame a ser un hombre recto, honesto. Ayúdame, Señor, a cumplir con todos mis compromisos, a pagar todas mis deudas, a trabajar con honradez, a ayudar y a servir a mi prójimo, amar a Dios por sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Perdona todos mis pecados. Límpiame, Padre, de toda maldad, de todo pecado. Perdona todas mis maldades, mis iniquidades, mis delitos. Límpiame, Señor. Purifícame. Y ayúdame, Señor, a ser un verdadero creyente, a caminar dignamente como hijo tuyo. Padre, ayúdame, Señor. Te necesito con todo mi corazón. En el nombre precioso de Jesús.
Gracias por escucharnos y yo le animo de verdad, si volvemos a reunirnos, si volvemos a vernos, espero que seamos este tipo de personas. Solamente este tipo de personas. Porque necesitamos alcanzar a quienes no conocen de Jesucristo. Y nunca los vamos a alcanzar si nuestras vidas no se antojan. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima transmisión.